¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la información legislativa y continuamos con más acá en el enlace parlamentario. Vamos a conversar con doña Gloria Navas, diputada del Partido Nueva República, sobre los temas de la principal preocupación que en este momento tenemos los costarricenses y es el tema de seguridad. Doña Gloria, gracias por el espacio y detállenos en qué está trabajando la Asamblea Legislativa en este momento para resolver ese tema que tanto preocupa a los costarricenses. Bueno, por supuesto que nos preocupa a todos como nación por la seguridad de la ciudadanía y también temas del turismo que viene a Costa Rica, que tiene que ver protección, tiene que ver garantías de esos niveles por el tema de la reactivación económica. Es mucho lo que hay que hacer, ese problema no se resuelve de un día para otro, hay que tener en cuenta todo el tema de la prevención. Las políticas de prevención no han sido anunciadas con ninguna claridad por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos trabajando entonces en cómo vamos a plantear esas medidas de protección con ese carácter de prevención, que es lo que toda la nueva doctrina sobre el derecho penal, derecho procesal penal y constitución política y desarrollo de los países está concentrado, que esa es la única solución. Educación, reactivación económica, todo lo que haga que la población tenga trabajo, que estudie y se eduque y respete la convivencia social. Eso en la parte de prevención. En la parte ya de ejecución de sanciones, eso es la etapa de legislación, que hay que entender que la legislación cuando se aprueba pues entrará hacia futuro, no hacia atrás. Entonces, si se aumentan penas, si se cambian los delitos, hay que entender que el principio de ley más favorable tendría que aplicarse para las situaciones actuales. Esas cosas son importantes explicarlas. Pero sí, la Asamblea Legislativa está trabajando en varios proyectos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y por supuesto dependiendo de la convocatoria del Poder Ejecutivo. A ese punto iba, el gobierno ha propuesto 5 proyectos, ¿son viables? ¿Qué hay que subsanarle a esos proyectos? Y también debería el gobierno ser más abierto al trabajo que han venido haciendo los diputados, porque ustedes tenían una lista de casi 30 proyectos. Sí, esos proyectos, nada más para adelantar la información, ya los enviamos al Poder Ejecutivo, que representa intereses de las 6 fracciones legislativas que integramos la Asamblea Legislativa en este momento, para efectos de que el Poder Ejecutivo convoque algunos de esos proyectos que estimamos de importancia. Ahora bien, el Poder Ejecutivo desde el mes de abril, como se indica, se presentó esos 5 proyectos, 5 o 6 proyectos, relacionados con el tema de seguridad, pero que si los iniciamos los estudios, pero no pudimos llegar a procesos finales, precisamente pues estamos discutiendo el tema de las jornadas, que eran mañana, tarde y noche, y con sesiones extraordinarias, etcétera, que no dieron tiempo a dedicarnos a esos otros temas. Estos proyectos, la verdad y con toda honestidad, es que al pasar el tamiz de la legitimidad de la normativa que se propone, pues encontramos que no todo se puede hacer, ni todo se puede pasar sin un estudio, correcciones o bien hasta archivos o textos sustitutivos. Y eso es lo que ha venido pasando en la comisión con respecto a proyectos del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, hay un tema de la extradición que pues hace poquito votamos en el plenario que no íbamos a entrarle ese tema porque es un tema que es inconstitucional y hay prisa en los temas que tenemos que resolver de seguridad y no podemos detenernos en un tema de extradición cuando la Constitución Política y los derechos fundamentales indica que no se extraditan nacionales y Costa Rica tiene un buen sistema jurídico procesal para juzgar a las personas, de tal manera que eso es un tema que puede esperar y que tiene todas las 2 legislaturas que hay que pasar para una reforma constitucional de ese tipo. Entonces, ese no se puede utilizar en este momento. Hay otros que sí tienen viabilidad y estamos en ese proceso, y hay otros que tenemos que rechazar, como el que se pretende prisión preventiva por peligrosidad social, que eso es totalmente contrario también a derechos fundamentales, contrario a la Constitución, de artículo 39, nullum crimen sine praeve lege, nadie puede ser juzgado si no se sigue un proceso legal.
que son principios que están establecidos en Costa Rica desde hace muchísimos años. Entonces hay uno que vamos a conocer hoy que posiblemente la comisión lo vaya a rechazar, ya hay criterios en adelante a eso. El tema es cómo determinar esa peligrosidad, ¿verdad? No, es que el tema de la peligrosidad es un tema de la época del nazismo, ¿verdad? Es un tema que es totalmente serio y que simplemente porque una persona se supone o se sospecha que es peligrosa, entonces hay prisión preventiva y luego a la hora de un proceso se le condena por esa condición, no por el hecho que cometió o no cometió. Sí, es una peligrosidad social que es otro tema que se puede valorar, pero no para sentenciar ni mucho menos para dictar una prisión preventiva desde el inicio cuando la persona ni siquiera está condenada. Nosotros seguimos el principio del hecho, es decir, la responsabilidad por el acto como tal, ¿verdad? Doña Gloria, de acuerdo a su experiencia laboral y también lo que ya ha vivido acá en la Asamblea Legislativa, ¿cuáles serían 3 o 5 proyectos fundamentales que debería promover el gobierno y los diputados para atacar el tema de la delincuencia y del crimen organizado que Costa Rica está viviendo en este momento? El problema número 1 es recursos. Si no hay recursos, no hay policías, no hay equipo de software, no hay forma de atacar esa situación. Por eso creo que tanto el plenario como la comisión de hacendarios y todo el trabajo que se ha hecho aquí con criterios de los diputados de todas las fracciones, tenemos clarísimo el tema presupuestario y por eso levantamos la regla fiscal para esos efectos y se le están dando otras sumas bastante considerables tanto al Ministerio de Seguridad como al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tiene que haber contención y una contención de carácter inmediato, aparte de los protocolos que hay que hacer para que la ciudadanía se cuide mientras tanto. Es como cuando hay una pandemia. Cuando había pandemia no salíamos, nos poníamos protección en la boca, etcétera, y eso es lo que hay que también enseñarle a la población, que hay que cuidarse, que hay que tener un poquito más de sospecha de qué lugares se asisten, etcétera, a los efectos de una protección como parte de la evitación de esa ofensa. Y por otro lado, en cuanto a legislación, pues hay varios proyectos que están en camino. Por ejemplo, de las armas que presentó el Poder Ejecutivo tiene un texto sustitutivo que lo vamos a conocer, si Dios quiere, el próximo jueves, donde vamos a cambiar los términos del proyecto, pero va en la línea de un control de armas, por ejemplo, esa situación. Hay otros casos que son de la mayor importancia, como es el registro de ofensores sexuales también a ese nivel para proteger la juventud. Ese tema está en un proyecto de ley que estamos pidiéndole al Poder Ejecutivo que lo convoque. Hay varios en esa línea de cómo atacar la delincuencia. El tema de los recursos también que tiene el narco, cómo limitarlos, cómo entrarle al tema de la legitimación de capitales. Es un proyecto que hasta donde conversamos ayer en el plenario, tuvimos el conocimiento de que ya va en la lista de proyectos que están en el plenario para votar. Y ese tema es sumamente importante precisamente porque es una reforma al procedimiento contencioso administrativo para aligerar la captura de los bienes que son capitales emergentes, pero precisamente separados del proceso penal que tarda bastante. Entonces el proceso contencioso administrativo es mucho más fácil, eso va a facilitar también los bienes a través del ICD, y eso está ya en camino, listo, porque si nosotros logramos esas capturas, pues financiamos el ataque al crimen organizado principalmente. Otro tema fundamental y creo yo que muy preocupante, la juventud. Ha venido siendo reclutada por el narco. ¿Cómo sancionar al narco? ¿Verdad? Cuando utilice la juventud para este tipo de hechos y también cómo evitar que la juventud sea tentada por el narco y qué medidas también se proponen en caso de que ya se cometan delitos por parte de los jóvenes. Sí, ese es otro de los proyectos que está en camino, que se está pidiendo al Poder Ejecutivo que lo convoque para poder conocerlo nosotros, que es el tema de los jóvenes a ese nivel.
Sin embargo, con los jóvenes hay que tener mucho cuidado. La doctrina y toda la jurisprudencia nacional de los últimos años en las reformas que hemos tenido en Costa Rica está muy claro que al joven no se le puede aumentar la pena. Las penas que nosotros tenemos, que llegan hasta los 15 años, en los jóvenes que ya tienen casi los 18 años, llegan a ese límite, son penas que van por homicidios hasta los 15 años. Pero sí hay que sancionar al que es parte del crimen organizado que controla o obtiene los beneficios de la actividad criminal de los jóvenes. Esos hay que sancionarlos, no tanto al joven, sino al que lo contrata, al que le paga, al que lo lleva y al que le enseña cómo delinquir a ese nivel del crimen organizado. Entonces, con el joven hay que tratar la prevención, con el joven no hay que aumentar penas. No es correcto que se pretenda aumentar las penas porque se trata de crimen organizado, porque ellos realmente son víctimas en estas situaciones por las edades que tienen, porque no tienen trabajo, porque no estudian. Entonces, con los jóvenes hay que trabajar más que todo en la prevención. Por eso los temas de prevención son fundamentales en este momento, pero con los jóvenes aquí hay que sancionar es al que lo contrata, al que lo dirige, al que lo envía, y que están en los búnkeres, los que traen el tráfico de las drogas. Es que el crimen organizado todos tenemos que entender, la palabra lo dice, crimen organizado, no es cualquier crimen, es una serie de organizaciones que trabajan, una planificación como una organización de una corporación totalmente legítima, pero para cometer delitos. Hay fines y objetivos ya claramente establecidos. Sí, sí, son asociaciones ilícitas, tienen dineros, tienen distribución de trabajo, tienen mapas, es decir, son organizaciones muy peligrosas. Hoy veo que están haciendo unos allanamientos, precisamente el organismo de investigación judicial en temas con el fentanilo, que es una droga que es totalmente lesiva para la salud, ¿verdad? Otro tema ya para cerrar, los préstamos gota a gota, que también es otro de los blancos, ¿verdad?, del narcotráfico, y que de personas totalmente cercanas, inclusive a nosotros, ya están siendo amenazadas por este tipo de créditos. Ese proyecto gota a gota va en la lista de peticiones que se le hace al Poder Ejecutivo para que los convoquen, porque en definitiva el préstamo gota a gota promueve la situación de cometer más delitos porque se utiliza la violencia para cobrar, para amenazar, para estafar, para secuestrar. Es decir, esos préstamos la gente en su desesperación, ¿verdad?, acuerda embarcarse, entre comillas, en una deuda que después no puede pagar y que luego le cobran intereses semanales y le amenazan e incluso hasta matan personas para efectos de demostrar que esa es la forma de cobrar y que tienen que pagar. Eso es algo que está en la lista de los proyectos para sancionar ese tipo de delitos. Doña Gloria, hoy vemos, por ejemplo, personas que amanecen en bolsas y descuartizadas y demás. ¿Costa Rica debería tener misericordia o algún tipo no sé, de beneficio contra esas personas que no tienen piedad contra los costarricenses? No, por eso es que la forma en que se trabaja con la legislación es de manera integral. Por eso no es cuestión de un proyectico por acá, otro proyecto por acá suelto. Pero sí deberían ser penas más severas. Sí, claro, hay delitos en que hay que aumentar las penas, por supuesto que sí, pero hay que equilibrarlas con los otros delitos que ya están en vigencia para que no choque la ley con una norma anterior. Eso hay que hacerlo de una manera integral y con una política clara de hacia dónde vamos y qué es lo que se pretende. Doña Gloria, muchas gracias. A la orden. Bien, gracias. Hemos conversado con doña Gloria Navas. Continuamos con más de la información legislativa.